Marvel no siempre fue el gigante que hoy domina el cine. Antes de los récords, de los millones, incluso antes de que existiera un universo conectado, hubo decisiones que pudieron destruirlo todo. Cada película era un riesgo, cada historia una apuesta, y cualquier error podía derrumbar años de trabajo. Pero en lugar de jugar a lo seguro, Marvel hizo algo diferente, algo que no solo cambiaría su destino, sino el cine de superhéroes para siempre. Estas no son solo las películas más taquilleras, son las películas que convirtieron a Marvel en un imperio. Sin más que agregar, comencemos con este video. The Avengers no solo fue una película, fue la prueba definitiva de que el plan de Marvel podía funcionar o fracasar por completo, ya que durante años el estudio construyó poco a poco a sus héroes con historias individuales que funcionaban por sí solas. Pero juntarlos en una sola narrativa era algo completamente distinto, un riesgo enorme que nadie había intentado a ese nivel, porque no se trataba solo de reunir personajes populares, sino de hacer que convivieran de forma natural, que sus personalidades chocaran, que sus diferencias generaran conflicto y que eventualmente se sintieran como un equipo real. Y ahí es donde Marvel acertó, porque entendió que el verdadero espectáculo no era la batalla final, sino la interacción entre ellos, los diálogos, la tensión, el crecimiento colectivo, logrando que el público no solo disfrutara la acción, sino que se involucrara emocionalmente. Y cuando finalmente los Avengers se unieron en pantalla, no solo fue un momento épico, fue histórico, marcando el inicio de algo que cambiaría la industria para siempre, demostrando que un universo compartido podía funcionar si se construía con paciencia y coherencia, lo que se reflejó directamente en su éxito masivo en taquilla. Con un presupuesto de 220 millones de dólares, logró recaudar más de 1.5 mil millones de dólares en taquilla mundial. Iron Man 3 llegó con una presión enorme después del éxito de Avengers, y todo indicaba que Marvel debía apostar por algo más grande, más explosivo y más espectacular. Pero en lugar de eso tomó una decisión arriesgada, enfocarse en el lado más humano de Tony Stark, mostrando las consecuencias psicológicas de todo lo que había vivido, algo poco común en este tipo de películas, donde el héroe deja de ser invencible para convertirse en alguien vulnerable, afectado por ansiedad, miedo e inseguridad, lo que cambia completamente el enfoque de la historia, ya que el conflicto principal no es solo externo, sino interno, haciendo que el espectador conecte de una manera distinta con el personaje, y aunque decisiones como el giro del villano generaron controversia, la película logró mantenerse relevante porque ofrecía algo diferente, algo que salía de la fórmula típica, demostrando que Marvel no solo sabía hacer espectáculos visuales, sino también desarrollar a sus personajes, y esa combinación fue suficiente para consolidar su éxito en taquilla y reafirmar que el público estaba dispuesto a seguir este universo incluso cuando tomaba riesgos narrativos. Con un presupuesto de 200 millones de dólares, la película generó más de 1.2 mil millones de dólares en todo el mundo. Pantera Negra no fue simplemente otra película dentro del catálogo de Marvel, fue un fenómeno cultural que trascendió el cine de superhéroes. Desde su planteamiento inicial quedó claro que no sería una historia convencional, ya que no solo introducían a un nuevo héroe, sino que construían todo un mundo con identidad propia. Wakanda no era solo un escenario futurista, era una representación de cultura, tradición y poder, donde cada elemento, desde el diseño de producción hasta la música, estaba cuidadosamente trabajado para transmitir autenticidad, logrando que el público no solo viera la historia, sino que también la sintiera, y esa conexión emocional fue la clave, porque convirtió la película en algo mucho más grande que un simple éxito comercial, generando impacto a nivel global y posicionándose como un referente dentro de la industria, demostrando que las películas de superhéroes también podían tener un peso cultural significativo, algo que pocas producciones habían logrado hasta ese momento, con un presupuesto de 200 millones de dólares, logrando una recaudación de más de 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial. Avengers Infinity War representó el punto donde Marvel decidió arriesgarlo absolutamente todo. Después de años construyendo un universo interconectado con múltiples personajes y tramas, todo debía converger en una sola historia, y el reto no era pequeño.
porque equilibrar tantas narrativas sin perder coherencia era algo extremadamente complejo, pero lo más sorprendente fue la decisión de cambiar el enfoque tradicional, colocando al villano como el eje central de la historia, algo poco común en este tipo de cine, ya que Thanos no solo era una amenaza, sino un personaje con motivaciones claras y presencia dominante, lo que le daba un peso narrativo distinto a la película, generando una tensión constante que mantenía al público al borde, y cuando finalmente llegó el desenlace, Marvel rompió por completo las expectativas al mostrar una derrota total de los héroes, un final oscuro que dejó a la audiencia en shock, demostrando que estaban dispuestos a romper su propia fórmula con tal de contar una historia más impactante. La película tuvo un presupuesto de 325 millones de dólares y logró recaudar más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Capitana Marvel llegó en un contexto complicado, rodeada de polémica incluso antes de su estreno, con opiniones divididas y un ambiente de debate constante que podría haber afectado su desempeño. Pero Marvel entendió perfectamente el momento en el que debía lanzarla, colocándola estratégicamente entre Infinity War y Endgame, aprovechando la enorme expectativa que existía en torno al futuro del universo, lo que generó una curiosidad masiva en el público, que más allá de la controversia querían respuestas, querían entender qué papel jugaría este personaje en lo que vendría después, y esa necesidad de continuidad fue más fuerte que cualquier crítica, convirtiendo la película en un éxito en taquilla, demostrando que Marvel ya no dependía únicamente de la calidad individual de cada entrega, sino del ecosistema completo que había construido a lo largo de los años. La película tuvo un presupuesto de 175 millones de dólares y aún así, con toda su controversia, logró recaudar 1.1 mil millones de dólares en taquilla mundial. Spider-Man No Way Home logró algo que pocas películas han conseguido: utilizar la nostalgia de una forma efectiva sin que se sintiera forzada, integrando elementos del pasado dentro de una narrativa que tenía sentido, donde cada aparición y cada momento estaban diseñados para generar una reacción emocional genuina, no solo como fanservice, sino como una parte esencial de la historia, permitiendo que el público no solo viera la película, sino que reviviera años de experiencias previas con el personaje, lo que elevó el impacto de cada escena, convirtiéndola en un evento cinematográfico que trascendió generaciones, ya que no apelaba solo a una audiencia actual, sino también a quienes crecieron con versiones anteriores de Spider-Man, logrando así una conexión emocional masiva que se tradujo directamente en su enorme éxito en taquilla. Esta película contó con un presupuesto de 200 millones de dólares y logró una recaudación de 1.9 mil millones de dólares en todo el mundo. Avengers Endgame fue la culminación de más de una década de construcción narrativa, un evento que no solo debía cerrar múltiples historias, sino hacerlo de una manera satisfactoria para millones de espectadores alrededor del mundo, y ese era su mayor desafío, porque no se trataba solo de acción o espectáculo, sino de darle un cierre emocional a personajes que el público había seguido durante años. Cada decisión, escena y despedida tenían un peso enorme, ya que representaban el final de una era, y Marvel supo manejarlo, equilibrando momentos épicos con instantes íntimos que conectaban directamente con la audiencia, logrando que el impacto no fuera solo visual, sino emocional, convirtiendo la película en un fenómeno global que trascendió el cine, estableciendo un punto máximo dentro del género de superhéroes que será difícil de superar en el futuro. Esta película contó con un presupuesto de 356 millones de dólares y logró una inmensa recaudación de 2.7 mil millones de dólares a nivel mundial, y además posicionándose como la segunda película más taquillera en la historia del cine.